Brutal. Lo que le pasó al padre millonario en casa es demasiado real y aún nos perturba. En un pequeño pueblo, donde la vida transcurre entre la rutina y la calma, hubo un estallido de locura que dejó a todos boquiabiertos. El padre millonario, un hombre conocido por su generosidad extrema y su riqueza exorbitante, apareció una mañana en su lujosa mansión, con una historia escalofriante que dejó a todos vibrando de emoción y terror. La casa, una obra maestra de la opulencia, estaba adornada con oro y mármol, pero esa mañana parecía un escenario de película de horror. Ventanas rotas, puertas abiertas como si un huracán hubiera pasado, y un olor a desesperación en el aire. Los rumores comenzaron a fluir. ¿Qué le había sucedido en la noche anterior? Algunos murmuraban que había escuchado voces susurrantes que se metían en su mente, mientras otros aseguraban haber visto sombras danzando a través de sus pasillos. Era como si la casa estuviera viva, respirando un secreto oscuro. La sensación en el aire era electrizante, un miedo palpable, y los corazones de los vecinos palpitaban al unísono. Investigaciones sacudieron el pueblo. Cada rincón de esa mansión, normalmente resplandeciente, se convirtió en una trampa de misterio. El sótano, un lugar denostado pero que guardaba evidencias escalofriantes, y en el jardín, se hallaron objetos extraños. ¿Cómo llegaron allí? Una antigüedad cubierta de polvo parecía observar a todos los visitantes, como un testigo silente de lo que había sucedido. Cuando el padre finalmente habló, sus ojos estaban llenos de terror. Su voz temblaba al relatar cómo una presencia oscura lo había acechado en sueños, llamándolo por su nombre, arrastrándolo a un juego macabro. Hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de nada de este contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, rompe el botón de me gusta. De verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La atmósfera se tornó aún más densa y intrigante. Muchos se preguntaban si el padre millonario había revelado todos los detalles o si había algo más oculto en su relato. Las reuniones del pueblo se llenaban de rumores, especulaciones que escalaban a cada minuto. Cada susurro parecía añadir capas al misterio, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. ¿Qué oscura verdad se ocultaba detrás de la fachada de riqueza y caridad del padre? Nadie podía imaginar que lo peor estaba por venir, y que la historia de su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados, revelando lo innombrable. El día siguiente, la atmósfera en el pueblo era opresiva. Las miradas de desconfianza se intercambiaban entre los vecinos. La inquietud había germinado como mala hierba. Cada esquina se sentía pesada, los susurros se alzaban y caían como las hojas marchitas bajo un viento sombrío. Nadie quería estar solo, y mucho menos en la mansión del padre millonario. Sin embargo, los curiosos no tardaron en llegar, armando un grupo que se aventuró a explorar el misterio. Algunos decidieron entrar a la mansión. El aire gélido del sótano les golpeó al abrir la puerta, como si el mismo lugar intentara advertirles que se detuvieran. Cada paso resonaba en las paredes, y la luz tenue de una linterna apenas iluminaba las sombras que parecían acecharles. Recogían objetos con un interés malsano, un viejo reloj que ya no marcaba las horas, un cuadro deslavado, y un espejo cubierto de polvo que devolvía visiones confusas y distorsionadas. Poco a poco, un sentimiento de horror se apoderó de ellos. Era como si algo los observase. Al fondo, un grito desgarrador rompió el silencio. Todos se congelaron. Era Marta, una joven del pueblo. Aún temblorosa, ella había encontrado un diario desgastado entre las telarañas.
Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores sobre rituales oscuros y visitas de seres que no eran de este mundo. La letra, que hacía eco del descenso al abismo del padre millonario, era cada vez más frenética. Él no es quien dice ser, susurró Marta mientras el pánico titilaba en su voz. Los presentes se acercaron, absorbiendo las palabras como si cada oración fuera un veneno que lentamente se filtraba en sus venas. Habla de un pacto, algo que le costó su alma. El aire tembló con un escalofrío, y el pánico aumentó al darse cuenta de que el contenido del diario era más que un simple relato, parecía ser una advertencia. Una advertencia de que aún no lo habían visto todo. Sin embargo, alguien debía quedarse, eventualmente, para descubrir la verdad. La decisión pesaba como una roca en el pecho de cada uno. Necesitamos encontrar al padre millonario, dijo uno de los hombres, su voz temblando entre la determinación y el miedo. Mientras tanto, el cielo se oscurecía, un presagio de que algo más siniestro se acercaba. En la pantalla del teléfono de uno de ellos, el número del padre comenzó a parpadear y todas las miradas se centraron en el dispositivo. Fue entonces, como un rayo en la tormenta, que un mensaje llegó: lo que los espera es aún más aterrador. ¿Tienen valor para descubrirlo? Las luces comenzaron a parpadear en la mansión, como si la casa misma estuviese viva. Aquella vez, no eran meras sombras bailando. Eran miedos, manifestaciones de secretos profundos que preferían permanecer ocultos. Lo que estaba claro era que el pueblo no solo enfrentaría al padre millonario, sino algo mucho más oscuro que él mismo. ¿Sería posible que ese pacto fuera más grande de lo que jamás imaginaron? ¿Qué criaturas o sombras surgirían de entre las tinieblas de su propia codicia y desesperación? La verdadera noche había comenzado, y los ecos de sus propios demonios estaban por ser revelados. El grupo se aferró a las paredes de la mansión, sintiendo como la energía de la oscuridad los envolvía, como el vapor de la niebla que cubría el pueblo. Marta, aún con el diario en sus manos, se atrevió a abrirlo de nuevo. Sus ojos escudriñaron las páginas, cada palabra parecía cobrar vida, invocando visiones del pasado que danzaban en su mente. ¿Qué fue lo que hizo?, murmuró, y su voz se perdió en el aire pesado. Los demás la miraban con ansiedad. Un hombre, alto y fornido, se acercó para leer junto a ella. Mira aquí. Habla de una ceremonia en la noche de luna llena, convocando seres de otro mundo. ¿Crees que eso es lo que sucedió aquí? Su voz temblaba, un eco del miedo palpable en sus corazones. De repente, un fuerte estruendo resonó en la planta baja. El grupo se sobresaltó. Miradas de terror y sorpresa se cruzaron, sabían que no estaban solos. ¿Estamos listos para esto?, preguntó otro joven, intentando recuperar el valor. Pero la realidad era clara, nada podía prepararlos para lo que estaban a punto de descubrir. Los destellos de luz continuaron intermitentes hasta que finalmente se apagaron. El silencio absoluto los envolvió como un manto oscuro. Solo el crujir de las maderas bajo sus pies y el sonido distante de un susurro resonaban en sus oídos. Escuchen, dijo Marta, y todos se quedaron en silencio. Un murmullo creció desde el fondo de la mansión, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Vengan, acérquense, guiaban esas voces suaves pero aterrorizantes. Miradas aterrorizadas se encontraron, la necesidad de avanzar fue mayor que el instinto de huir. Se dirigieron hacia la fuente del sonido, los nervios a flor de piel. El diario, ahora abierto aún más, señalaba un pasillo que parecía no tener fin. Las luces de su linterna titilaban como si temiesen iluminar la realidad. Fue Marta quien se atrevió a dar el primer paso, seguida por el grupo, formando una línea temblorosa que avanzaba a través de la oscuridad. Al llegar al final del pasillo, encontraron una gran puerta de madera, decorada con símbolos extraños que nunca habían visto. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer uno de los símbolos, aquel que había visto en el diario.
Era del ritual algo que había permanecido maldito por generaciones. ¿Qué tal si? Comenzó a decir, pero el resto no la escuchaba. Ya estaban abriendo la puerta, al cruzar el umbral, fueron recibidos por una sala vasta, decorada con lujo y decadencia. Un altar se erguía en el centro, cubierto de objetos oscuros, y en el aire flotaba un olor a azufre. Justo en el centro del altar, había algo que pulsaba, vibrando con energía. El corazón de Marta se detuvo cuando vio un retrato en la pared. Era el padre millonario, pero su mirada estaba torcida, llena de terror y desesperación. Él sacrificó mucho, pero lo que se llevó no fue solo su alma, advirtió un susurro, esta vez más fuerte. Las linternas parpadearon en el aire, y ante sus ojos apareció un rostro demacrado que se retorcía. La realidad se distorsionó y, de repente, se dieron cuenta de que aquellos objetos en el altar se movían. «Es un ritual», gritó uno, pero ya era demasiado tarde. El altar comenzó a brillar, y luces rojas y negras se alzaron desde el suelo, como manos que trataban de atraparlos. La sala se llenó de gritos, caos y terror. Algo estaba despertando en la mansión, algo que el padre millonario había mantenido encerrado. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando solo un grito resonante que llenó el aire y los hizo gritar de horror. Marta sintió que algo oscuro se cernía sobre ellos. ¿Qué hemos hecho?, pensó, mientras aquel oscuro secreto se desataba a su alrededor. ¿Qué harían para escapar de esa pesadilla? ¿Qué verdad estaba por revelarse antes de que fuera demasiado tarde? Las luces rojas y negras danzaban en la sala como demonios liberados, y el aire estaba cargado con una energía tan oscura que parecía palpable. Cada uno de ellos sintió el frío del terror, como si alguien les acariciara la piel con una mano helada. Marta sintió que su corazón latía desbocado, el miedo derrotaba a su curiosidad. Atrás, gritó Miguel, el más alto del grupo, mientras retrocedía, pero ya no había un camino de regreso. Las sombras arremolinadas se aglutinaban frente a la puerta, como un muro invisible que los mantenía prisioneros. El murmullo que antes sonaba como una invitación se transformó en una sinfonía de susurros atemorizantes. Son lo que no pueden ser. Andan buscándonos, dijo una voz, y no supieron a quién pertenecía. Los ojos desorbitados de sus compañeros buscaban respuestas en sus rostros, en sus reacciones. El altar, aquel misterioso altar, pulsaba con una fuerza aterradora, desafiándolos a acercarse. Marta se fijó en los objetos que estaban dispersos, un puñal negro, una calavera cubierta de runas, y un reloj de bolsillo que hacía tic-tac como un corazón marchito. Esto no es solo un ritual, susurró ella, mientras daba un paso hacia adelante. Es una trampa. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ana, su amiga de toda la vida, su voz llena de desconfianza. No hagas eso. Es el legado del padre millonario. Quiso invocar fuerzas que no podía controlar. Lo que pasó sobrepasó sus capacidades. No solo su alma está atrapada aquí, hay más. El estómago de Marta se retorcía al pensar en lo que podía haber liberado. El altar brilló más intensamente y los comprendió. Seres de otros mundos estaban despertando, y la mansión resonaba con ecos de un sacrificio fallido. Las sombras comenzaron a formularse en figuras humanas, rostros retorcidos de agonía, ojos vacíos que sepultaban cualquier atisbo de esperanza. No, por favor. Aulló Miguel. No pueden ser. Los ojos de los demás reflejaban un pánico profundo, una mezcla de horror y resignación. Entonces, uno de los espectros, una mujer con un vestido rasgado y su rostro triste, se lanzó hacia ellos. Marta sintió que algo pesado le apretaba el pecho. Inmediatamente, tuvo la sensación de que el tiempo se detenía. La figura se detuvo en seco y quedó mirándolos, un miedo compartido atravesando el ambiente. ¿Quiénes son?, preguntó ella, y su voz resonó como un eco de lamento. Marta tomó aire, sus piernas temblaban y su mente luchaba con el deseo de retroceder. Venimos a liberar a los atrapados,
respondió, aunque esas palabras parecían vacías incluso para ella. La figura de la mujer desapareció por un instante y luego lo llenó todo. ¿Liberarnos? Soltó el espectro con un matiz de sarcasmo que les hizo estremecer. ¿Desde cuándo es así el sacrificio? Solo sienten miedo. Y el miedo alimenta la condena. Las luces comenzaron a oscilar y los otros espectros se acercaban, formando un círculo a su alrededor. Era un juego pervertido donde ellos eran las piezas. La mansión empezó a crujir, sus paredes gimiendo, como si estuvieran presente en un tormento ancestral. Debemos salir, dijo Ana, intentando tomar las manos de los demás, pero el pánico reinaba y cada quien se aferraba a su propio terror, como un salvavidas. ¿Y si lo que buscamos está en el altar?, preguntó Miguel, la angustia marcado en su voz. Quizás ahí está la clave para liberar sus almas. Marta miró el altar, sus ojos refijaron los rostros atormentados y la calavera temblando. Entonces, se dio cuenta de algo, cada objeto brillaba con una luz peculiar, pero había uno en particular que llamaba su atención, un pequeño amuleto con la forma de un ángel, oculto entre las sombras. Esos objetos son parte de ellos, su dolor. Tal vez, al tocarlos, podemos alcanzar algo que ellos no pueden, dijo Marta, con el corazón en un puño. Mientras el grupo dudaba, la energía oscura se intensificó, gritos resonando al unísono a su alrededor. La opción de actuar se evaporaba, y el miedo, en su forma más cruda, tuvo una última palabra. «Tómalo», gritó Marta, empujándose hacia adelante con decisión, la mano extendida hacia el altar. Sin saber qué resultaría, solo había un pensamiento en su mente, es ahora o nunca, pero cuando su mano tocó el amuleto, el suelo tembló y todo se volvió negro. ¿Y si lo que despertaba era mucho más de lo que jamás imaginaron? ¿Qué sombras vendrían a reclamar su parte? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta sintió como si cada molécula de su ser temblara, fusionándose con la oscuridad que ahora la rodeaba. Un frío inhumano se apoderó de su cuerpo mientras los ecos de sus pensamientos se dispersaban en la negrura. Abrió los ojos lentamente, y lo que vio la descolocó. No estaba en la sala de la mansión. En su lugar, estaba en un paisaje desolado, un páramo gris donde el viento susurraba lamentos. Casi podía ver las sombras retorcidas fluir a su alrededor, flotando como hojas arrastradas por un río oscuro. Las figuras de los espectros, aquellos rostros atormentados que había visto antes, danzaban lejos de ella como espectros en un carnaval macabro. Marta. La voz de Ana resonó desde algún lugar. Se giró, tratando de ubicar a sus amigos, y su corazón se hundió al ver que los demás no estaban a su lado. Miguel. Ana, gritó, su propia voz resonando de forma inquietante en ese lugar vacío. De repente, otra figura apareció ante ella. Era el espectro de la mujer, y su rostro ahora estaba más definido, mostrando un dolor increíble en sus ojos. «Te estás aventurando en lo desconocido, niña», advirtió, su voz tonitruante. «La liberación tiene un precio». «¿Cómo puedo ayudarles?», cuestionó Marta, sintiendo que la desesperación se llenaba en su pecho. «Regresar no es suficiente. Necesitas conectarte con su sufrimiento, enfrentarlo», respondió la mujer, su rostro destilando una mezcla de sorna y tristeza. «No olvides que la culpa de su captura jamás fue solo de ellos». Un escalofrío recorrió a Marta. Mientras hablaba con la mujer, comenzó a sentir una conexión extraña, como si el dolor que ella había llevado por años se entrelazara con el de esos seres atrapados. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la ansiedad transformándose en confusión. La mujer espectro extendió una mano hacia ella. «Libéralos, pero ten cuidado, porque lo que desates puede ser la verdad que no deseas conocer». Marta se sintió atraída hacia la figura y, sin poder controlar su impulso, la siguió. Pasaron a través de un velo nebuloso que se desdibujaba ante sus ojos, llevándola a otra escena, una habitación, su habitación de la infancia. Allí, al fondo,
estaba su madre, hablando con un desconocido. La conversación estaba cargada de tristeza y miedos ocultos, aquellos que Marta prefería olvidar. ¿Qué es esto?, murmulló, incapaz de dejar de mirar su propia historia. Esto no tiene nada que ver con ellos. Todo está conectado, respondió el espectro, su voz resonando con un eco que retumbaba en su corazón. Tus miedos los alimentan. Y ellos no son los únicos atrapados, fuerzas invisibles empezaron a empujarla hacia adelante, obligándola a enfrentar escenas de un pasado que siempre había querido ocultar. Cada recuerdo eran fragmentos de culpa, de decisiones tomadas por miedo. Y a medida que revivía esto, comenzó a sentir como sus amigos, en algún lugar, luchaban por volver a ella. Marta. Se oyó la voz de Miguel tras ella, rasgando la neblina. Regresa. Por favor, no te vayas. La angustia de perderlo se mezcló con su propio dolor. Y entonces, como un grito desgarrador que salía de lo más profundo de su ser, una chispa de idea emergió. ¿Qué tengo que hacer? La mujer espectro miró hacia ella con dulzura y tristeza. Confronta, libera y acepta. Tus arrepentimientos son el nexo. Sin ellos, no habrá redención ni para ellos ni para ti, pero justo cuando estaba a punto de actuar, el paisaje tembló. El viento se volvió un hirviente torbellino de sombras, dándoles forma malévola y destructiva. La oscuridad empezaba a apoderarse de nuevo de su mente. Nosotros también podemos ser libres o condenados. Hazlo ahora, gritó Ana, nuevamente revelando su presencia. Entonces, a través del terror que la envolvía, Marta sintió un destello de luz, algo que podría permitirle regresar. ¿Pero podría enfrentar los demonios que tenía dentro? ¿Podría liberar a sus amigos y a las almas atrapadas a costa de sus propios secretos? Mientras luchaba con la decisión a su alcance, la oscuridad la abrazó nuevamente y el eco del sacrificio resonó en sus oídos, retumbando prometedor y amenazador. El tiempo se esfumaba, pero su destino final aún estaba por desbloquearse. ¿Qué haría Marta? Su próximo movimiento podría desatar un caos inimaginable o liberar a todos ellos, y a sí misma. Marta sintió que el viento la arrastraba, un torbellino de sombras que amenazaba con tragarse su esencia. Era como si cada rayo de luz se extinguiera y dejara solo un vacío inquietante. Al mismo tiempo, las voces de sus amigos parecían distorsionarse, entremezclándose con un murmullo sordo que le llenaba los oídos de pánico. Marta. La voz de Ana retumbó una vez más, pero esta vez parecía más lejana, como si estuviera en otro mundo. No te rindas, tú puedes hacerlo. El espectro de la mujer, aún presente, avanzó hacia ella, su rostro se llenó de una intensidad casi palpable. Escucha. La oscuridad busca devorar tu confianza, pero dentro de ti hay una fuerza que no puedes ignorar. Debes encontrar el coraje para romper estas cadenas. Marta miró a su alrededor, sintiendo la presión del peso de sus recuerdos. Todo lo que había intentado ocultar, sus miedos y arrepentimientos, giraban a su alrededor como un torbellino. Una imagen repentina apareció en su mente, el rostro de su padre, sus ojos llenos de decepción, días en que el silencio pesaba más que las palabras. No puedo. No puedo hacerlo sola, gritó, pero su voz se perdió en el aire agitado. No estás sola, nunca lo has estado. La mujer espectro extendió su mano nuevamente, y esta vez Marta sintió un impulso irrefrenable de alcanzarla. Su mano tembló, pero finalmente se unió a la de la mujer, y al contacto, una oleada de calor atravesó su cuerpo, como si una corriente eléctrica llenara cada rincón de su ser. Debes recordar, Marta. Tu sufrimiento puede ser la llave. Enfrenta tus temores, suéltalos y el camino se abrirá, dijo la mujer, su rostro sereno en medio del caos. De repente, el viento amainó y se detuvo. Todo a su alrededor cambió. El páramo gris se disolvió, transformándose en una escena vívida, el salón de su infancia, lleno de risas, juegos y,
traiciones. Allí estaban sus amigos, abrazándose en la distancia, pero con la expresión de la desesperanza grabada en sus rostros. Mientras un eco de risas lejanas resonaba, Marta supo que debía enfrentarse a lo que había intentado evitar, la culpa que había llevado por tanto tiempo como si fuera una losa sobre sus hombros. Todo está conectado, resonó en su mente. Si yo no enfrento mi pasado, ellos seguirán atrapados. Marta tomó una profunda respiración y, con cada paso hacia el espejo que reflejaba sus temores, su corazón latía más rápido. Se detuvo frente a él y vio su reflejo, una versión destrozada, llena de inseguridades. ¿Por qué me dejé llevar por la culpa? ¿Por qué no enfrenté la verdad cuando pude? Las palabras brotaron de su interior como un manantial de dolor. No puedo dejar que esto me consuma. No quiero arrastrarlos a ellos en ese instante, una fuerte corriente la sacudió y la escena cambió, llevándola a la habitación donde había enfrentado a su madre. Mamá, gritó, viendo la sombra de su madre fruncir el ceño. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? La angustia invadió su ser, y las lágrimas fluyeron sin control, la imagen de su madre se desvaneció, dejando atrás solo un vacío de respuestas. A sus espaldas, estudiantes del colegio que había asistido comenzaron a aparecer, sus risas parecían burlonas, cargadas de recuerdos de burlas y soledad. Debo subirme al escenario, debo confrontar mis miedos, pensó, sintiendo que la fuerza dentro de ella empezaba a crecer. Despierta. Enfréntalo, resonó la voz de la mujer espectro, empujándola hacia el escenario de su vida. Justo cuando Marta estaba a punto de dar el primer paso, la oscuridad volvió a aplastarla en un estruendoso clamor, surgiendo de rincones oscuros de su memoria. Una última advertencia se escuchó: recuerda, lo que elijas puede cambiarlo todo. El caos comenzaba a cobrar vida a su alrededor una vez más. Las sombras se alzaban, formando rostros conocidos que parecían gritar su nombre. ¿Tendría el valor de romper el ciclo o se vería atrapada para siempre en un laberinto de sus propios errores? Marta contuvo la respiración, y mientras el viento giraba a su alrededor, entendió que la verdad era el único camino hacia la redención. Pero, ¿qué sacrificio significará eso?, se preguntó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies y la oscuridad se abalanzaba en un último embate. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y con él, su destino podría cambiar para siempre. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la oscuridad se apoderaba de su ser. La presión sobre su pecho aumentaba, dificultando su respiración. Con un último destello de determinación, cerró los ojos y se concentró en el susurro del espectro. Cada palabra era un recordatorio de su fuerza interior. Enfrentar mis miedos, murmuró para sí misma, a medida que la negrura se cerraba a su alrededor, una luz tenue comenzó a brotar del fondo de su corazón, iluminando sus recuerdos dispersos. La risa de sus amigos resonaba en su mente, mezclándose con las imágenes de sus traiciones. Marta abrió los ojos y, en lugar de retroceder, dio un paso firme hacia el resplandor que prometía una salida. De repente, el caos que la rodeaba se transformó en un mar de sombras brillantes, cada una representando un aspecto de su vida que no había podido confrontar. Con cada paso que daba, las figuras sombrías se disipaban, revelando un camino cada vez más claro. Al llegar al escenario, Marta se sintió pequeña pero invencible. Las risas de sus compañeros se ahogaron en un silencio inquietante. Miró hacia el público, sus amigos estaban allí, incluso aquellos a quienes había herido. Descubrieron sus rostros distorsionados por el miedo, por la anticipación de lo que podría suceder. Marta. Ana gritó, su voz como un ancla en medio de la tempestad. No te detengas. Estamos contigo. Las palabras de apoyo ardían en su pecho. Marta sintió que la fuerza del espectro la envolvía, proporcionándole el coraje que había estado buscando. Se obligó a enfrentar a su madre, la figura que había desencadenado su miedo más profundo. Mamá, necesito saber la verdad, pronunció,
cada palabra cargada de dolor, una mezcla de rabia y amor. No puedo más con esta carga, la culpa me está matando. En ese instante, de la oscuridad emergió una figura. La sombra de su madre parecía más palpable, más cercana. Sin embargo, en sus ojos había un brillo de empatía que nunca había reconocido. Perdóname, hija, dijo, su voz resonando como un eco nostálgico. No quería que sufrieras más de lo que ya lo has hecho. La conversación era un juego de luces y sombras, donde cada palabra despedía una capa de tormento que Marta había llevado durante tanto tiempo. Si me dices la verdad, podré liberarte a ti y a mí misma, exclamó Marta, desafiando la voz interna que le decía que no lo lograría. Las sombras comenzaron a girar alrededor de ellas, sus formas difusas gritando, clamando por atención. Entonces, su madre le reveló un secreto: te dejé llevar esta carga porque no sabía cómo decirte que yo también fallé. Pero el amor que sentimos trasciende los errores, si logras perdonar, entonces ambos encontraremos la paz. Marta sintió que el suelo empezaba a temblar nuevamente. ¿Cómo puedo perdonar algo que me duele tanto? Las lágrimas caían por sus mejillas, empapando el suelo mientras una ola de dolor y liberación se mezclaban en su pecho. El espectro avanzó y, con una voz clara, respondió: no se trata de olvidar, sino de entender. Tus errores, nuestras decisiones, son parte de un camino que puede llevarnos a luz. Tómalo, Marta. Eres tu propia redención. Sin pensar, se dio vuelta hacia el público. Lo siento. Siento su dolor. Me equivoqué y no supe cómo sanar, pero yo, estoy lista para enfrentar lo que venga. Voy a dejarlo ir. Mientras hablaba, la oscuridad comenzó a desvanecerse, desilusionándose ante la fuerza de sus palabras, pero la sombra del pasado aún no estaba dispuesta a liberarse con facilidad. Una risa maligna resonó en el aire, sacudiéndola por completo. ¿Realmente crees que puedes escapar? ¿Qué puedes cambiar tu destino? Las voces de quienes la habían atacado emergieron de la penumbra, burlándose, retándola. Marta sintió una combinación de miedo y determinación intensificarse en su interior. La luz que había comenzado a formar su camino ahora temblaba. Este no es el final, gritó al unísono, sabiendo que debía enfrentar la oscuridad para realmente liberarse, mientras cada figura comenzaba a formar un círculo a su alrededor. El terror se apoderó de ella una vez más. El viento volvió a arremolinarse, y el escenario se oscureció. ¿Podría por fin enfrentar sus demonios y salir victoriosa, o estaba destinada a ser consumida por las sombras de su pasado? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero el precio que debía pagar parecía prohibitivamente alto. Y así, el dolor y el poder convergían en un instante crucial. ¿Qué sucedería cuando finalmente se enfrentara a sus sombras? La risa burlona se intensificó, resonando en el aire como un eco malévolo. Marta sintió que la oscuridad la rodeaba aún más, como si tentáculos invisibles intentaran atraparla. Su pecho se agitaba, las palpitaciones eran como una tamborrada en su interior. ¿Podría realmente liberar su pasado? La voz del espectro seguía repitiendo su mensaje de perdón, pero en ese momento, la confusión la envolvía. Cada figura a su alrededor tenía una cara, un recuerdo. Eran las proyecciones de sus fracasos, cada una más real y dolorosa que la anterior. Al ver a su amigo Manuel, al que había traicionado en su peor momento, un nudo apareció en su garganta. «Déjenme en paz», gritó. Pero en lugar de descanso, la risa se hizo más fuerte. ¿Pensabas que podías simplemente dejarlos ir? Una sombra en particular se destacó del resto, proyectando una forma familiar. Era su propia imagen, distorsionada y desgarrada. No puedes escapar de ti misma, Marta. Es parte de ti, siempre lo será. El aire se volvió denso, con un frío que le caló los huesos. Ella intentó avanzar, pero cada paso era como atravesar un charco de lodo. Tienes razón, susurró, con la voz temblorosa. He dejado que mis decisiones definan quién soy.
He vivido en el miedo. De repente, sintió la mano del espectro en su hombro, cálida y reconfortante. No temas aceptar tu verdad, le decía. Eso te hará más fuerte. La redención no se obtiene en la ignorancia. Las palabras resonaron en su ser, despertando un atisbo de fuerza que no sabía que aún llevaba dentro. Con un nuevo impulso, Marta levantó la mirada, desafiando las sombras que la rodeaban. Estoy lista para enfrentarme a todo, aunque duela. La firmeza en su voz resonó como un trueno. ¿Qué puedo perder? He perdido tanto ya. Los murmullos que la rodeaban comenzaron a disiparse, tanto las risas burlonas como la figura grotesca de su reflejo. En su lugar, un silencio profundo llenó el espacio, como si el universo contuviera el aliento. Una calma inquietante, un espacio donde todo era posible. Entonces ven y enfréntate a mí, la figura retadora en el centro gritó. Marta sintió en su interior que este era un momento decisivo. Las sombras comenzaron a acercarse, pero ahora había algo diferente en su mirada, una especie de expectativa. Marta comprendió que cada una de esas caras representaba sus decisiones, sus miedos. Eran parte de su historia, pero no tenían que definir su futuro. Estoy aquí para tomar lo que me pertenece. Un fuego nuevo ardía en su pecho, la esperanza, la fuerza, el perdón. Estoy aquí para enfrentarme a mis sombras, exclamó con fuerza, sintiendo que el viento comenzaba a cambiar a su alrededor. Las sombras retrocedieron momentáneamente como si sintieran la vulnerabilidad de su poder, pero de repente, un estruendo rompió la calma. La oscuridad se tornó violenta y agresiva, como un animal herido dispuesto a defender su territorio. No creas que será tan fácil, resonó una voz oscura que parecía emanar de la propia tierra. ¿Te atreves a retarme? ¿A retar a tu dolor? El suelo tembló y las figuras comenzaron a desvanecerse, dejándola sola en una vorágine de miedo y determinación. En ese último momento, se dio cuenta de algo crucial: su verdadero reto no era las sombras externas, sino los líos internos que arrastraba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de avanzar, una revelación impactante surgió en su mente, una verdad sobre su madre que había estado escondida, nunca antes revelada. Aquel secreto podría cambiarlo todo y quizás, solo quizás, le daría el poder que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. El caos se intensificó y un grito desgarrador resonó por el aire. Marta se sintió atrapada entre su pasado y un futuro incierto, con una verdad a punto de salir a la superficie que podría destruirla o liberarla. ¿Estás lista para el sacrificio, Marta?, resonó la voz del espectro mientras la oscuridad empezaba a cerrarse de nuevo. Un último susurro llenó el aire, desafiándola a entender: la verdad no es un regalo, es una prueba. ¿Debía dar ese salto hacia lo desconocido para liberarse? La respuesta estaba más cerca que nunca, y Marta se decidió a actuar, pero entonces, el suelo volvió a temblar con fuerza, interrumpiendo su enfoque. ¿Podría realmente soportar lo que estaba por venir? La tierra gemía bajo sus pies, y Marta se sintió como un barco en medio de una tormenta, balanceándose entre olas de recuerdos y sentimientos. Un sudor frío le cubrió la frente mientras la oscuridad parecía respirar, acercándose cada vez más. La voz profunda y retumbante que la desafiaba no le daba tregua: ¿estás lista para enfrentar lo que realmente significa conocer tu verdad? Marta cerró los ojos, luchando por concentrarse en ese secreto que llevaba tanto tiempo oculto. ¿Qué era lo que mi madre no me contó?, se preguntó, forzando a su mente a rodear la imagen de su madre, con su risa cálida y los abrazos que siempre le transmitían seguridad. Pero también había sombras de momentos, palabras nunca pronunciadas, cosas que siempre se sintieron heridas abiertas. Tenía que atreverse a mirarlas de frente. Maldita sea, no tengo miedo, gritó, dejando salir el temor acumulado. En ese grito resonó su ira, su dolor, su deseo de ser libre. Y con cada palabra, la oscuridad retrocedía un poco más, como si se alimentara de su indecisión.
Una figura emergió de entre las sombras, como si la oscuridad misma hubiera decidido revelar su rostro más frío. Era ella, pero no solo eso, era la madre a la que había adorado y a la que también había culpado. Marta, dijo, con una voz que sonaba tan familiar, nunca estuviste sola en este dolor. Siempre estuve contigo, incluso cuando creíste que te habías perdido. El corazón de Marta latía con fuerza, una mezcla de amor y desconfianza. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me abandonaste en mis momentos más oscuros? La figura sonrió con tristeza. Lo hice para protegerte, aunque no lo entenderías entonces. Pero ahora y las palabras se hicieron eco en su mente como un mantra, ahora es el momento de enfrentarlo. La verdad dolerá, pero te liberará. Marta sintió que las raíces de su angustia se despertaban de repente. El rostro de Manuel apareció otra vez, su amigo traicionado quien había llevado el miedo de su dolor. Y en un giro cruel del destino, también recordó las palabras de su madre sobre su propia vida, sobre la culpa y las decisiones que las habían unido en el caos. Era un ciclo interminable. Las respuestas que buscaba tenían carne y hueso, estaban a su alrededor, en esa oscuridad viviente que intentaba destruirla. ¿Verdad o mentira, qué elegirás?, resonó el espectro, la voz enviando un escalofrío a lo largo de su columna. La oscuridad se retorcía, burlonamente jugueteando con sus dudas, como un niño asustado que se esconde detrás de su madre. Elegiré mi verdad, declaró Marta, sintiendo la energía fluyendo en su interior, como un incendio abrasador. Las palabras se deslizaban por su boca y vibraban en la atmósfera con poder. En ese mismo instante, las sombras comenzaron a desmoronarse, pero no sin resistencia, un grito de rabia atravesó el aire, un eco de lo que ella misma había reprimido durante tanto tiempo. De repente, la tierra se agrietó. Un abismo se abrió justo frente a ella. Era un portal a su pasado, a los recuerdos que debía enfrentar, un laberinto sin final. No, no puedes huir ahora, gritó la voz desde las profundidades. La verdad tiene un precio. No será el precio de mi vida, exclamó Marta, mirando al abismo. Pero, en su interior, una semilla de duda creció como un monstruo voraz. ¿Y si esas sombras eran más reales de lo que había creído? La tierra continuó temblando mientras las figuras danzaban, frustradas, intentando capturarla. En ese momento, de la misma hendidura, una luz penetrante brotó, iluminando todo a su alrededor y centelleando en su mirada. Sin embargo, justo cuando la luz parecía envolverla como un manto de protección, una revelación aterradora emergió: no todos los secretos desean ser revelados. La luz parpadeó. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad de su madre? Estaba lista para enfrentar lo que sería revelado, o esto era solo el comienzo de su tormento, y así, en medio de la confusión y el grito ensordecedor de su pasado, Marta tomó una decisión. Pero no tenía idea de las consecuencias que esto podría acarrear. La luz comenzó a desvanecerse, y mientras el abismo la llamaba, la ultimativa pregunta resonó en sus oídos: ¿estás lista para lo que te espera al otro lado? A medida que el eco se desvanecía, un silencio abrumador llenó el aire y su corazón se aceleró ante lo que vendría a continuación. ¿Podría realmente estar lista para la verdad que había estado evitando toda su vida? La luz se desvanecía lentamente, y con un último susurro de determinación, Marta se lanzó al abismo. La caída pareció infinita, pero cuando finalmente tocó tierra, se encontró en un lugar que emanaba una extraña calma. Era su hogar, pero todo estaba distorsionado, como si lo recordara desde un cristal roto. La imagen de su madre, ahora más clara que nunca, apareció frente a ella. «Has vuelto, hija», pronunció con una voz que resonaba con amor y dolor. Marta sintió que el nudo en su garganta se intensificaba. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó, dejando que las lágrimas fluyeran. «¿Por qué me dejaste cargar con este peso?». «Tenía miedo de perderte», respondió su madre, sus ojos carentes de represión.
Mi vida estuvo marcada por decisiones que no sabía cómo explicarte. Pero yo también sufrí, y quería protegerte de eso. Las sombras comenzaban a danzar detrás de ella, pero en esta visión, la figura de su madre parecía impenetrable. ¿Protegerme? Me dejaste sola, gritó Marta, su voz vibrando en el aire tenso. Pero al ver a su madre, sintió como todo el rencor se disfrazaba de tristeza. Solo quería entender. Perdónate a ti misma, Marta. Reconoce que todos somos imperfectos. Es momento de dejar ir esa carga, de enfrentar el dolor y cambiarlo por luz. Las palabras calaron en su ser, y aunque el viento soplaba con fuerza a su alrededor, un calor comenzó a llenar su pecho. Mientras lo hacía, comprendió que liberar a su madre significaba también liberarse a sí misma. Con el corazón latiendo con fuerza, recordó las palabras de los espectros y la conexión entre su sufrimiento y el de otros. Yo lo haré, decidió, temblorosa pero decidida. Voy a enfrentar mi verdad. Y si tengo que perderme para encontrarme de nuevo, lo haré. Las sombras comenzaron a acercarse, pero esta vez no sentía miedo. Era una fuerza oscura que había tratado de consumirla, pero no podía tocar su voluntad ahora. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que has mantenido oculto?, preguntó la voz de su madre, fusionándose con el murmullo de las sombras. Marta respiró profundamente y levantó la mirada, sus ojos con fuego renovado. Sí. Estoy lista. En ese mismo instante, las sombras se tornaron más densas, como un torbellino que intentaba abarcarla, mientras la oscuridad se tejía a su alrededor, las figuras de aquellos que había herido comenzaron a emerger, Manuel, el amigo que había perdido, y otros rostros tristes que llevaban también su propio sufrimiento. Perdóname, dijo Marta, sintiendo como cada palabra liberaba un peso del que había sido ajena. Quiero sanarte, quiero liberarnos a todos de esta carga. El aire vibró al compás de su voz. Fue entonces que un resplandor brotó entre la negrura, el eco de cada haz de luz perdonando las sombras del pasado. Valiente, gritaron los espectros, y entre arrepentimientos, sus ojos comenzaron a brillar. Sus figuras gradualmente fueron disipándose, cada uno en camino a la redención. La conexión se hizo más fuerte, y Marta sintió que su propio dolor se iba disipando. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo en la sala de la mansión. Sus amigos estaban allí, con rostros desconcertados pero llenos de confianza. Marta, exclamaron, la esperanza resplandeciendo en sus ojos. Las luces comenzaron a estabilizarse, la energía oscura ya no dominaba. ¿Lo hiciste?, preguntó Ana, acercándose. Marta sintió con lágrimas en los ojos. Liberé a las almas atrapadas, y a mí misma. Ahora sé que todo está conectado. Nuestras decisiones pasadas no nos definen, solo nos construyen. Un susurro de alivio llenó la habitación, transformando la tensión en un sentimiento cálido de comunidad. Mientras salían de la mansión, el sol comenzaba a asomarse, desvaneciendo la sombra que había caído sobre el pueblo. El aire era fresco, renovador, y el miedo que había ahogado sus corazones se convirtió en esperanza. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Miguel, su sonrisa ahora más radiante. Cambiar el miedo por amor, respondió Marta, tomando la mano de sus amigos. Nos queda mucho por sanar. Pero juntos, nada nos detendrá. Avanzaron como un solo grupo, cada uno llevando consigo las lecciones de sus sombras, decididos a construir un futuro donde el pasado no dominara. Así, la mansión, que había sido un refugio de secretos oscuros, se convirtió en un símbolo de transformación. Y el pueblo, al ir despertando, se llenó de murmullos de cambio, de comunidad, de amor y valentía. Porque en cada uno, las sombras seguían ahí, pero ahora iluminadas por el fuego de la verdad, y así, Marta y sus amigos abandonaron el pasado, preparados para un mañana lleno de luz y de fe renovada. El ciclo se cerraba, pero la historia apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale like ahora para alimentar al algoritmo y hacer que crezca nuestra comunidad. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la historia que todos necesitamos. No esperes ni un segundo más para compartir.